Bueno, vamos a la palabra del día de hoy. Yo quiero que estemos muy atentos a este mensaje. ¿Por qué? Aunque todos los mensajes son importantes, esta es una palabra profética. Esta es una palabra que Dios te va a soltar a ti, a cada uno de los que estamos aquí, para sacudir nuestra vida y bendecirnos hasta las medias. Amén. Diga conmigo, hasta las medias me va a bendecir. Bueno. Entonces yo lo primero que quiero es poner el marco histórico donde estamos. Hay mucha gente que se confunde cuando lee el libro de Esdras, el libro de Nehemías. Empieza uno a patinar y no logra realmente entender qué hizo cada uno de ellos. Entonces se enreda uno en el orden. Entonces yo quiero aclararte eso. Dentro de las personas que fue escogida por Dios para ir y volver a Jerusalén después del cautiverio de Babilonia, Babilonia se llevó más de 70 años cautivos al pueblo de Israel, a todos aquellos que tenían un mediano y gran conocimiento. Mira cómo eran de sagaces estas culturas. Ellos no se llevaban a todo el mundo. Dice que ellos seleccionaban, examinaban con cuidado para ver qué tanto le podía servir cada persona en su país, en su reino. Aunque el lugar que estaban tomando posesión iba a ser territorio de su reino, a los que no tenían un conocimiento vasto, a los que no sabían manejar situaciones, los dejaban ahí. Dicen que al que estaba en escasez, el que no tenía mucho conocimiento, lo dejaban ahí. Porque estos pueblos no veían peligro en esas personas. En cambio, sí veía peligro en aquella persona pensante que estudiaba y que quería salir adelante. Entonces, el que quería salir adelante iba a buscar por todos los medios la estrategia y la forma para lograrlo. Amén. Entonces, esas son las personas que se llevaban cautivos a Babilonia. Entonces, encontraban que en Babilonia estaban aquellas personas trabajadoras que el rey de los babilonios vio que los seleccionó como gente trabajadora, gente que podía poner en diferentes puestos importantes. Si vemos después de este cautiverio, encontramos a 3 muchachos. Dice la Biblia que uno se llamaba Mesad, Abednego, Sadat. Entonces dice que estos 3 muchachos fueron seleccionados por su inteligencia. Le hicieron examen y dice que lo encontraron más sabios que los sabios que habían en el oriente. Entonces el rey dijo, me los llevo y los pongo en altos cargos en el gobierno. Y se los llevó. Igualmente se llevaron a Daniel, que era un muchacho en ese entonces. También lo evaluaron y se dieron cuenta que, mejor dicho, Daniel podía manejar el reino y lo pusieron como un sátrapa, es decir, debajo de los que manejaban el imperio babilónico. Entonces, la mayoría de personas sobresalientes vivían fuera de su tierra, se criaron en Babilonia. Y había un muchacho llamado Zorobabel, que era hijo del último rey que hubo en el reino del sur. Cuando llegó Babilonia, obviamente se llevaron cautivos a la familia real. Se llevaron al rey, a la reina, a los hijos del rey. Se los llevaron porque se supone que ellos tenían ciertos conocimientos que podían ayudar a mejorar cultural, económicamente al pueblo de Babilonia. Entonces, Zorobabel fue llevado cuando era tan solo un bebé. Es decir, cuando uno es un bebé, uno no se acuerda de nada de lo de la ciudad donde uno se crió. Yo recuerdo muy pocas cosas de donde soy, de Bucaramanga. Por eso mi esposa dice que yo soy más corroncho que ella, porque yo me crié en la costa y a pesar de que duré hasta los 9 años en Bucaramanga, son tantos años aquí que a mí me cuesta muchas veces recordar las cosas que se vivían allá. Ahora imagínate a una persona chiquitica. Entonces Zorobabel fue criado fuera de su nación.
fue criado como un hijo de un cautivo, fue criado en el exilio, fue criado bajo una cultura diferente, fue criado bajo un idioma diferente. Esta persona fue creciendo, pero sus padres se encargaron de mantenerle viva la llama de Dios. Sus padres, a pesar de la posición que ellos habían perdido, habían dejado de ser los reyes de Judá, y ahora eran simplemente unos empleados más, aunque de cierto rango, pero eran unos empleados más de Babilonia. Se encargaron de mantener esa llama en el hijo. Pasó el tiempo, Zorobabel creció y Dios lo llama y le dice: tú me vas a reconstruir el templo. Yo quiero que tú vuelvas al lugar donde tú naciste y vayas y me reconstruyas el templo. Mira que le pone una función a alguien que si fue al templo no se acuerda. Si fue al templo no recuerda absolutamente nada de lo que pasaba en el templo. Yo puedo aquí hablar con personas que estuvieron y hoy son adultos, estuvieron cuando pequeños, y realmente parece que nunca hubieran sido cristianos, que nunca hubieran venido a una iglesia. Son completamente, se les olvidó completamente lo que vivieron y aprendieron acá. Ahora imagínate este muchacho que era muy pequeño cuando fue llevado al exilio. Después Dios llama a otro llamado Esdras. Esdras era un sacerdote y Dios lo llama para que enseñara la ley de Dios. Primero se construye el templo, después Esdras para poder enseñar la ley de Dios, y después viene Nehemías, que era un copero de un rey, del rey Artajerjes, y que le pidió permiso a Artajerjes para regresar a su país, a su nación, para reconstruir las murallas, porque él decía: el templo y la ciudad sin muralla es fácilmente atacable, yo quiero ir a reconstruir las murallas. Entonces ese es el orden: primero el templo, después la ceremonia en el templo, y por último las murallas. Diga conmigo: por último las murallas y el resto de ciudad. Bueno, sabiendo ya el orden, sigamos con esto. La cronología fue de la siguiente manera: año 538 al 536 antes de Cristo. Zorobabel regresa de Babilonia y comienza la obra. Diga conmigo: 538 antes de Cristo comienza la obra. Estoy ahorita dándote datos históricos para después entrar en materia en la prédica. Lo segundo que pasó es que se reconstruye el altar. Diga conmigo: un templo tiene un altar. Pero reconstruir un templo es demasiado tiempo, inclusive dura años. Entonces decidieron primero que todo reconstruir el altar, que el altar se puede reconstruir sin necesidad de paredes, amén, sin necesidad de un techo. Entonces primero se regresa, se reconstruye el altar como segunda medida. Tercera, se colocan los cimientos del templo. Diga conmigo: se colocan los cimientos. De pronto parece que, me pueden preguntar algunos de ustedes: pero ¿y para qué me da toda esta poca información? Vamos a ir aterrizando. Diga conmigo: se reconstruye el altar. Tercero, se colocan los cimientos del templo. ¿Cuántos quieren poner cimientos en su familia o en su casa o en su negocio? ¿Qué es los cimientos? El inicio. Diga conmigo: el inicio. Nunca inicies algo sin antes haber hecho tu altar. Amén. Nunca decidas iniciar sin Dios. Primero tienes que buscar a Dios, primero tiene que estar Dios presente y después el altar. Y después miramos a ver y empezamos el negocio o empezamos la familia o empezamos. Porque generalmente, ¿qué hacemos? Empezamos todo y cuando tenemos problemas es que queremos meter a Dios. O sea, buscamos a Dios como el Dios bombero, como el Dios del auxilio, el Dios paramédico, el Dios de los primeros auxilios. Y Dios debe ser primero. Si sigo este orden, vamos a ser bendecidos. Amén. Y como les vengo hablando de que va a haber desde el 1 de junio, 4 meses, junio, julio, agosto y septiembre,
puertas abiertas para usted poner los cimientos, porque los cimientos es el inicio de una transformación en el hogar, el inicio de una mejor salud, el inicio de un negocio, el inicio de otro trabajo, el inicio de algo, amén. Entonces es importante entender que tenemos que primero reconstruir, ¿qué cosa? No, el templo no, el altar. El templo somos nosotros. Y construir un templo es demasiado demorado. O si no, mírese usted y míreme a mí. ¿Cuántos años llevamos en el Evangelio y todavía estamos en obra negra? Dile que está a tu lado, estás en obra negra. ¿Sí? ¿Cuánto trabajo le ha costado a Dios contigo y conmigo? Y todavía estamos en obra negra. Amén. Entonces, a pesar de eso, de que hay áreas en nuestra vida que no han cambiado porque estamos en ese proceso, tenemos que entender que tenemos que buscar a Dios, ir al altar, a nuestro altar personal en la casa. Cuando venimos acá, venimos al altar de Dios, amén. Y cuando estemos frente a Él, ahí, a medida que nos acerquemos a Él, Él va cambiando nuestra estructura como templo. Diga conmigo, yo soy el templo. Yo tengo que ser reconstruido. Dile que está a tu lado, te falta bastante. Pero hay gente que quiere cambiar sin buscar a Dios. ¿Aló? Y hay gente que dice, ¿yo para qué lo busco si no cambio? También lo ha dicho, ¿cierto? Pero resulta que hay que primero reconstruir el altar, es decir, esa relación diaria con Dios. Porque la Biblia me enseña que en el altar debe haber fuego todos los días y el fuego nunca se puede apagar. Amén. ¿Y qué es el fuego? Esa relación con Dios que se mantiene encendida. Amén. Cuando tengo esa relación con Dios encendida, téngalo por seguro que usted pone los cimientos de su negocio y le va a ir bien. Pone los cimientos de su casa y la va a construir rápido, la va a pagar rápido. Pone los cimientos de ese matrimonio y le va a ir bien. Pone cimientos sobre esos hijos y van a ser hijos educados, bendecidos, temerosos del Señor. Amén. Lo cuarto que ocurrió fue, primero, regresan a Babilonia y comienzan la obra. Se reconstruye el altar, se colocan los cimientos del templo. Cuarto, los enemigos se oponen y la construcción se detiene durante años. Dígale que está a tu lado, los enemigos se oponen. Siempre que usted inicie un proceso, llámese matrimonio, llámese familia, cuando voy a tener hijos, llámese trabajo, llámese proceso de estudio, llámese negocio, llámese como se llame, lo que tú inicias, van a llegar inconvenientes. Dile que está a tu lado, no lo quiero, pero llegan. ¿Por qué? Porque los enemigos se encargan de que lleguen. Entonces, pretender que usted va a casarse y no va a tener problema de pareja, está como viviendo en Narnia, pero no en este mundo, amén. Pretender que usted va a tener hijos y sus hijos van a ser mejor dicho, los mejores hijos del mundo, que usted le dice, nene, levántate. Ya me levanté, mami, ya tengo la cama tendida. Si quieres te barro y te plancho. ¿Y tú qué? Eso no va a pasar. Amén. A veces se le entran los berrinches. A veces ni con el látigo que usted le pone, ¿sí? Ni con la correa, ni con la chancleta. Los que son expertos en chancleta. Yo no sé cómo. Hay gente que es experta en chancleta. El niño cruza y la chancleta cruza. A veces ni eso sirve. Pero el Señor hoy nos está dando pautas, digo amigo, pautas. Cuando los enemigos se oponen, año 520, ojo a eso. Entonces, 28 años después se opuso el enemigo y se detuvo la construcción. Diga conmigo, se detuvo la construcción. ¿Cuántos años habían pasado? 28. Dígale que está a tu lado. Yo no llevo 28 años en el Señor. Hay gente que quiere que su templo sea reconstruido y usted sea la persona más santa, más bendecida, prosperada, enriquecida. Y lleva 6 meses en el Evangelio. ¿Qué pena llevo 3 años? ¿Aló? No es que el proceso de un templo es demorado, amén. Ellos llevaban, si hacemos la resta, 18 años construyendo el templo y no habían terminado. ¿Por qué? Porque para construir un templo lo primero que se necesita, ¿qué es? Recursos. Lo segundo que se necesita, ¿qué es? Tiempo. Lo tercero que se necesita, ¿qué es? Colaboración.
Y cuando nosotros vamos a construir algo en la vida, ¿cuántos están construyendo algo? Familia, negocio, trabajo, educación. Yo no sé qué estás construyendo, pero te digo algo, necesitas tiempo, necesitas dinero, necesitas ayuda, pero muchas veces llega la ayuda, llega el dinero, llega el tiempo, pero al pasar el tiempo, ni uno ni lo otro. ¿Te ha pasado? Amén. ¿Te acuerdas qué feliz era con el niño en la barriga? Sí, había incomodidad. Hasta que salió y Dios mío, ahora ¿quién se aguanta los gritos de los berrinches? ¿Y qué haces tú con un bebé? No le vas a meter una cachetada. Cállate, no. Tiene que... Las mil y una formas de callar un bebé. Amén. Y a veces ni el tetero, ni nada. Dile que está a tu lado. Siempre hay problemas. Pero a pesar de los problemas, te digo de parte del Señor, hay que continuar. No hay que desistir. Hay que seguir hasta el final. Amén. Quinto. Dios envía a Ageo y Zacarías. Diga conmigo, Dios me envía 2 profetas para que me den una palabra y continúe. Resulta que Zorobabel después de 18 años ya estaba como perdiendo el impulso. ¿Cuántos aquí sienten que han perdido el impulso? Es verdad, mira, la vida tiene tantos problemas que uno busca al Señor y en medio de buscar al Señor, los problemas lo desaniman a uno. Dígale que está a tu lado, yo estoy desanimado. Es normal, nadie te va a dar a criticar por eso. No se desanima, ¿por qué? Porque el problema no cesa. Porque el problema en lugar de ponerse más pequeño se agranda. Porque uno necesita salir del problema y resulta que llega otro problema. No ha salido de este. ¿Te pasa, verdad? Entonces uno se siente cansado. Diga conmigo, cansado. Zorobabel se sentía cansado. Diga conmigo, Zorobabel se sentía cansado. Pero Dios le manda 2 profetas para que le suelten una palabra y pierdan el cansancio. Porque sabes una cosa, muchas veces el cansancio se quita recibiendo una palabra de parte de Dios. Por eso cuando vengas aquí a la iglesia, ven dispuesto a recibir de parte de Dios lo que tiene para ti. Por eso te dije hoy es una palabra profética, porque Dios le va a soltar una palabra a cada persona que dice, yo estoy cansado en la casa, Dios mío, uno no descansa. Amén. Otros dirán, Señor, estoy cansado en el trabajo. Ya no doy. Otros que dirán, pastor, yo no, realmente en el estudio yo no sé qué pasa, pero yo le doy y nada. No sé en qué área de tu vida usted está cansado, pero te digo de parte de Dios, hoy la palabra te va a sacudir al punto que usted va a seguir adelante, al punto de que usted va a retomar fuerza como Zorobabel y va a volver a empezar la reconstrucción del templo. Amén. Tóquese y diga, yo voy a seguir en mi reconstrucción. Porque la palabra me enseña que yo tengo que dejar mi vida anterior. Yo tengo que dejar de ser esa persona vieja o ese odre viejo para ser un odre ¿cómo? Nuevo, dice la palabra del Señor. Sexto, Zorobabel reanuda la construcción. Diga conmigo, reanuda. Después de estar cansado, la palabra lo hizo reanudar. Continuemos. Séptimo. Año 516. ¿Cuántos años han pasado? Del 538, 22 años. ¿El templo queda qué? Terminado. Vamos a hacer bien la cuenta. Serían 18, sí, 2. 22 años. Dile que está a tu lado, 22 años. ¿El templo quedó cómo? Listo. ¿Pero qué tuve que hacer? Volver a empezar. Diga conmigo, volver a coger fuerzas. Volver a dejar que Dios me moldeara. Dejar nuevamente que Dios hablara a mi vida. Amén. ¿Sabe una cosa? Aquí hay personas que estaban casi listos. Y cuando estaban casi listos, dieron un paso al costado. Pero Dios te dice, te suelto una palabra para que te encamines. Porque la Biblia dice que el que comenzó la buena obra, que Dios la va a terminar. Vamos a ver cuáles son las causas por las cuales se detuvo la reconstrucción del templo. Número 1, oposición y desánimo de los pueblos vecinos. Diga conmigo, oposición. Cristiano que no tenga oposición no es cristiano. ¿Aló? Cristiano que no tenga oposición. ¿Qué es oposición? Alguien que te hace la guerra.
alguien que te la monta. ¿Sí? Mira, esto es muy común en la vida cristiana. Usted empieza a tener problemas con los vecinos. Usted empieza a tener problemas con la gente con la que trabaja. Usted empieza a tener enemigos de gratis. Diga conmigo, enemigos de gratis. ¿Te ha pasado, verdad? Oposición. ¿Y eso te lleva a qué la oposición? Al desánimo. Diga conmigo, desánimo. Yo recuerdo cuando yo comencé en esto de tener mi negocio propio hace 30 años. Yo recuerdo que la oposición fue la que me desanimó. Comenzamos pocos. Obviamente yo miré cómo funcionaba el mercado y me añadí. Pude haber sido el quinto, el sexto del tipo de negocios como el que yo tenía que operaba en el centro. Pero empezó todo el mundo a hacer lo mismo. Es decir, yo empecé a prosperar de tal manera que me volví la persona que estaba en la boca de todos. Entonces, como estaba en la boca de todos, uno le comentaba al uno, al otro, y empezaron a darse cuenta del modelo que yo utilizaba, y empezaron a hacer lo mismo. Entonces, ya yo no era el único, los 5 o los 6 que estábamos en el centro, aparecieron como 30. Entonces, usted sabe que cuando hay 30 no es lo mismo. Porque no todo el mundo va a llegar a la misma parte. ¿Aló? Entonces, yo me desanimé y eso se juntó con la iglesia y con el inicio de la iglesia. Y yo empecé a estar en el inicio de la iglesia. Obviamente que si no me meto a desanimar en el negocio, pues no estoy en la iglesia. ¿Sí? En la iglesia, empecé en la iglesia hasta que al fin y al cabo solté el negocio. Cuando vuelvo al negocio, 20 años después, me doy cuenta que ya no existen como 30, sino como 70. Pero ya llegué con otra mentalidad, ya llegué con otra visión. ¿Cuál era? Dios tenía que marcar la diferencia. Amén. Yo tenía que dar un buen producto, yo tenía que dar un buen precio, pero el que marcaba la diferencia al fin y al cabo, ¿quién era? Dios. Amén. Entonces, dile al que está a tu lado, si estás desanimado, no eres el único. Pero en medio del desánimo, Dios te va a hablar. El problema es que no venimos para que Dios nos hable. Amén. O venimos y es como si Dios no estuviera hablando con nosotros. Esta palabra es profética. Vamos a leer Esdras capítulo 4, versículo del 4 al 5. Entonces los habitantes de la región desanimaron al pueblo de Judá y les causaron temor para impedirles seguir construyendo. Sobornaron a consejeros, diga conmigo, hasta el soborno llega, para que trabajaran en contra de ellos y frustraran sus planes durante todo el reinado del rey Ciro de Persia y hasta el reinado del rey Darío de Persia. Es decir, cambiaba el gobierno y ellos volvían y al otro gobierno los llenaban de cizaña para que esas personas no continuaran, no permitieran el permiso para continuar las obras del templo. Mira, yo recuerdo que como lo que más me dolió a mí durante esos años que trabajé, como le dije, yo empecé hace 30 o más, creo que más, en el centro. Lo que más me dolió a mí fue que yo hacía las cosas diferentes. En el tiempo que yo comencé, la mayoría de mercancía que se manejaba en los negocios como el mío, no en el mío, como el mío, era precisamente mercancía de contrabando. Yo que venía del sector legal, o sea, del sector de electrodomésticos a crédito, ¿qué hago yo? Yo conozco los proveedores legales y me voy a través de lo legal. Y empiezo a trabajar a través de lo legal. Y como te dije, caí en la boca de tanta gente que al pasar los años yo terminé siendo visitado cada rato por la DIAN. Cada rato llegaban los camiones con parte de policía, se bajaban como si yo estuviera ahí contrabando. Yo les mostraba los documentos, los papeles, hasta el día que se aburrieron de tanto venir, ¿sí? Porque nunca encontraban nada de contrabando, siempre todo tenía el manifiesto de importación. Y
vino crearon lo que se llama denuncia de terceros. ¿Qué es una denuncia de terceros? Es una denuncia anónima, que alguien ya coge el teléfono y dice, mire, allá están lavando activos, por ponerte un ejemplo, allá están evadiendo impuestos. Ustedes dicen lo que a ustedes les ocurra. Se llama denuncia de terceros. Entonces caí bajo esa denuncia y me revisaron. Yo tenía las cosas bien hechas, yo soy contador público, yo manejaba las cosas bien hechas, pero como era una denuncia de terceros, hecha por negocios competencia, pero formales y gigantescos, es decir, los que me estaban denunciando no era la competencia que pusieron porque me vieron, no, eran almacenes gigantes de electrodomésticos que llevaban muchos años en el comercio, que eran de renombre, conocidos, y cuando vienen y me visitan, yo les muestro la contabilidad y todo, y resulta que me dice algo que me parece absurdo. Yo como contador me parece absurdo. Lo que pasa es que tiene que haber un margen mínimo de utilidad. Yo como contador yo no había escuchado eso jamás, porque estamos en un medio capitalista que es, usted vende al precio que le dé la gana, ¿correcto? Si usted quiere vender a pérdida, venda a pérdida. Entonces, ¿qué decían ellos? Que usted dice que se gana apenas el 5, el 6%, y eso no es comercialmente aceptado. Comercialmente aceptado es que un almacén de electrodomésticos está ganándose entre el 18 y el 25%. Yo le dije, sí señor, yo trabajé en un almacén de electrodomésticos, pero a crédito. Jamás en la venta de contado se puede ganar ese margen tan alto. ¿Por qué? Porque si eso es lo que le ponen a crédito, recuerda cuando el crédito directo, no estoy hablando del crédito de ahora, que ahora es por brilla, por no sé qué, no estamos hablando del crédito directo, donde usted le decía, el valor es tanto, lo divide usted entre 12, 13 cuotas, 14, 15, y eso no le cambiaba, no es como el brilla que le sigue llegando y cada vez le llega más, le cambia el precio, eso es otra cosa. Pero antes usted hacía un negocio en un almacén y le decían 100 pesos, eran 100 pesos por 15 cuotas y terminaba, ¿sí? Eso no varía. Entonces, a mí me mandan una sanción que llegaba aproximadamente a los 500 millones de pesos, ¿sí? De algo que yo no me gané, porque me estaban poniendo un margen de utilidad demasiado alto. Imagínate, un 18%. Entonces, recalcularon el IVA de todo lo que yo había pagado. Yo lo pagaba al 6 y ellos lo subieron al 8. Eso quiere decir, lo subieron al 18, eso quiere decir que subió 12 puntos. El 12% de las ventas que yo tenía en el año, durante 5 años, lo multiplicaron, eso daba un 300 y pico más el impuesto de renta. Entonces son cosas que uno, aunque camine con el Señor, uno recibe ataques. Diga conmigo, uno recibe ataques. Entonces, yo le digo algo. Yo le cuento esto no para que yo le digo, porque es que siempre hay una solución. Yo dije, bueno, termino el negocio. Fui donde un abogado de derecho que había trabajado en la vida me dijo, desaparezcase por 5 años del comercio. Yo me voy a desaparecer. Hice una venta a mi abuela. Mi abuela es la propietaria del negocio. Y empiezo mi negocio con el nombre de mi abuela. Y me dije, ¿de dónde? O sea, ¿de dónde iba yo a pagar todo ese montón de miles de millones de pesos? Entonces, mira, a pesar de que a ti te estén acosando, que a ti te estén por todas partes atacando, siempre va a haber una salida, amén. Siempre va a haber una salida, amén. Siempre va a haber una puerta que Dios te va a abrir. Dios vino y me abrió la puerta y por ahí me fui y por ahí seguí. Es que nosotros muchas veces estamos acostumbrados a que viene el problema, me quedo llorando del problema y no hago nada. Llega el problema y por eso la gente dice, no acabé el negocito, no me salí del empleo. Diga, no hay cosa más fácil que conseguir empleo cuando tú eres empleado. No hay cosa más difícil que conseguir empleo cuando estás desempleado. Antes de retirarse consigue el empleo. Amén. Cuando lo consigas, ahí sí, te retiras. Pero la gente hace al revés. Porque es que no aguanto la presión. No aguanto cómo me tratan. No aguanto qué me está pasando.
Hay gente que no aguanta lo que pasa en la casa. Aguanta. Aguanta la presión. Que nadie te dijo que las cosas son fáciles. Amén. Segunda cosa que pasó, además de la oposición del pueblo en general, suspensión de la obra por decreto. Imagínate, hicieron un decreto real donde quedaba suspendida la obra. O sea, no solamente era aguantarse al vecino jodiendo, sino por decreto. Diga conmigo, por decreto. Así quedó suspendida la obra del templo de Dios en Jerusalén hasta el segundo año del reinado del rey Darío de Persia. Diga conmigo, quedó suspendida por decreto. Tercero, el pueblo se concentró en sus propias casas. Entonces, ¿qué pasó? Ya aburrido de que Dios había dicho que primero el templo, porque cuando usted entienda la lógica de Dios, va a entender que usted va a ser bendecido en todas las cosas. Amén. Entonces, Dios atacó tanto a la iglesia que la gente dijo, ya no seguimos. Entonces se concentraron, ¿dónde? En su casa. Decía, ahora vamos a reconstruir la casa, voy a dedicarme a la casa, voy a dedicarme a la familia y voy a dejar las cosas de Dios. Ageo capítulo 1, versículo 4. Porque viven ustedes en casas lujosas mientras en mi casa permanece en ruinas, le pregunta Dios a través del profeta Ageo al pueblo, porque ya se habían apartado, ¿sí? Y mira lo que pasa cuando uno se aparta. Yo siempre le he dicho a usted, usted quiere ser bendecido rápidamente, váyase de la iglesia. Porque todas las bendiciones que Dios le ha prometido, cuando usted se vuelve hijo pródigo, Dios se las manda juntas. El problema es que no se sabe cuánto le van a durar. Amén. Después las pierde todas y queda peor que antes. Amén. Y es cuando vienen los ayayay y los mamitas mías. Ahora la pregunta, pastor, ¿pero por qué todas se cumple? Primero, porque Dios no es mentiroso. Dios te prometió algo, Dios te lo va a cumplir. Amén. Segundo, el diablo se quita de por medio, le dice a los demonios, no molesten más. Ya se apartó. Déjalo que le llegue todo lo que quiera. Porque entre más bendición le llegue, más se aparta. Amén. Bueno, entonces, lo cuarto que sucedió es escasez y dificultad económica. Diga conmigo, después de que tenían su casa bonita, pero se les había olvidado la casa de Dios, vino escasez. Diga conmigo, dificultades económicas y escasez. Ageo capítulo 1, versículo 6. ¿Han sembrado mucho? Les dice el profeta Ageo, o sea, Dios les habla a través del profeta Ageo. Le dice al pueblo de Israel, ¿han sembrado mucho pero cosechan? No estoy hablando de sembrar en el alfolí, se siembra en tierra, en cultivo. Comen pero no quedan, ¿qué? Beben pero aún tienen. Se abrigan pero todavía tienen. Sus salarios desaparecen como si los echara en bolsillos llenos de. ¿Le pasa a usted algo de lo que le acabo de comentar? Amén. Todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Dios le dice, eso les pasa porque se apartaron de mí, porque se les olvidó que la casa de Dios necesita de su siembra, de su diezmo y de su ofrenda. Usted lo puede leer en el capítulo 1 del libro de Ageo, ¿sí? Ahí leímos la primera parte. Usted lee todo el capítulo en su casa para que corrobore lo que le estoy resumiendo. Entonces dice Ageo 2:8. Vayan a la montaña, corten madera, traigan materiales para continuar la obra del templo y así yo bendeciré su economía. Entonces la gente entendió la palabra, lo hizo y la maldición se fue y la economía comenzó ¿a qué? A cambiar. Amén. ¿Cómo estaban sus casas al inicio? Dice que eran lujosas. ¿Sí? Después, ¿qué pasó? Vino la crisis. ¿Por qué? Porque se habían alejado del Señor. Después, ¿qué pasó? Ya el lujo ya se empieza a dañar. Diga conmigo, la nevera lujosa se empieza a dañar. ¿Sí? El cielo raso se empieza a dañar. El techo empieza a tener gotera. ¿Aló? Amén. Las baldosas se empiezan a partir. Entonces usted no necesita ser bendecido una vez, sino constantemente. Usted no necesita ser bendecido una sola vez, sino constantemente. Amén.
Por último, bueno, vamos a hacer un énfasis aquí. Ya que estamos hablando de esto, pues aprovechemos para no alargarnos y pedimos el diezmo y la ofrenda acá. Yo lo voy a leer, voy a buscar la Biblia y se los voy a leer. Ageo, capítulo 1. Si de pronto Videoví me puede poner todo el capítulo 1, yo voy leyendo. Eso no estaba preparado. El 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel. ¿A quién? Hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Yeshua, hijo de Josadat, el sumo sacerdote. Esto es lo que dice el Señor. ¿Es lo que dice quién? De los ejércitos celestiales. El pueblo alega: todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo: ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechan poco. Comen, o sea, aquí sería, trabajan mucho, pero a la hora de no tienen mucho, ganan poco, ¿sí? Porque no somos agricultores. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen. Se abrigan, pero todavía tienen. Sus salarios desaparecen como si les echaran en bolsillos llenos de agujeros. Diga conmigo, mi bolsillo está lleno de agujeros. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Cierto? A mí cada rato, cuando uno saca cuenta dice, no se me perdió. Amén. ¿A cuándo le pasa? Uno saca cuenta y uno piensa que se le perdió la plata, pero cuando saca cuenta se da cuenta que la plata se fue. Oye, y uno dice, se perdió. Eso fue que la boté. Sus salarios desaparecen como si les echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. ¿Qué les dijo el Señor? Miren lo que les está pasando. Entonces me complaceré en ella, o sea, en la casa de Dios, y me sentiré honrado, dice el Señor. ¿Dónde vive el Señor? ¿En el templo o acá? Acá, ¿verdad? Pero Dios se complace en que el lugar donde nos reunimos funcione correctamente. Amén. Mira, que el lugar donde nos reunimos tenga todo al día y no atrasado. Amén. ¿Por qué? Porque la bendición del templo depende de nuestra bendición económica. Es decir, si la iglesia está atrasada en todo, ¿qué se le espera al pueblo de Dios? Atrasos, ¿correcto? Que no podemos pagar. ¿Qué unción cae sobre la iglesia? Que no pueden pagar. Amén. Por eso la lógica de Dios es, manténgame el templo, que entonces yo los bendigo. Dice, entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor, esperando cosechas abundantes, pero fueron pobres. Diga conmigo, las cosechas no fueron abundantes, sino pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? ¿A cuánto se le desaparece como un soplo el mercado? Es que hice mercado para 15 días. ¿Aló? Y a los 8 días, mamá, falta el queso. Y usted el queso, si me pagan el 15. Yo ya compré el queso hasta el 15. ¿Dónde iba yo? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Diga conmigo, por causa mía no produzco cosechas. O sea, uno le echa la culpa ¿a quién? A todo el mundo. Dice, es que a mí me está yendo mal por el gobierno. Es que a mí me está yendo mal porque desde que el nuevo jefe, es que a mí me está yendo mal desde que a mí me cambiaron, me trasladaron. No, nos está yendo mal desde el día que dejamos de cumplir los principios de Dios. Amén. Pastor, pero es que yo antes no cumplía los principios, por eso el diablo te bendecía. ¿Cómo te bendecía el diablo? No se metía contigo.
Amén. Pero como ahora eres salvo, ¿cuántos aquí son salvos? Vida eterna. Como ahora eres limpio con la sangre de Cristo, el enemigo te ataca. Entonces, es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosecha. Yo mandé la sequía sobre sus campos. ¿Quién mandó la sequía? Dios. Y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinen todo aquello por lo que tanto han trabajado. Diga conmigo, se me arruina todo por lo que tanto he trabajado. Suena como familiar, ¿cierto? Amén. Entonces Zorobabel, voy por el versículo 12 del capítulo 1. Hijo de Salatiel y Yesúa, hijo de Josadat, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios. ¿Comenzaron a qué? A obedecer. Cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, el pueblo temió al Señor. Luego Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor. Yo estoy con usted, dice el Señor. Entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel. Diga conmigo. Cuando yo decido obedecer al Señor, Dios despierta mi entusiasmo. Ay, es que estoy sin ganas para sacar la casa adelante. Es que estoy sin ganas. Hoy me levanté sin ganas de trabajar, ya llevo un mes así. ¿Sí? Es que hoy estoy sin ganas de cocinar. Estoy sin ganas, ya la casa lleva, mejor dicho, hasta que se cae. ¿Sí? No me dan ganas de limpiar, no me dan ganas. No me dan ganas de estudiar. ¿Aló? Pero si yo le digo al Señor, voy a obedecer, ¿qué hace Dios? ¿Me devuelve qué? Las ganas, el entusiasmo. Entonces me vuelvo el más entusiasta con la familia, el más entusiasta con los hijos. Ya no soy el que, plata no hay, te toca que los zapaticos te los sigas colocando así. Amén. ¿Aló? Pero cuando Dios te devuelve la gana, de aquí al viernes te soluciono. ¿Cómo, papi? No sé, pero te soluciono. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice, comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales, el 21 de septiembre del segundo año del rey Darío. Diga conmigo, comenzaron a trabajar en la casa del Señor. Y para trabajar hay que tener, ¿qué? Materiales. ¿Cierto? Diga conmigo, comenzaron a trabajar. A veces la gente piensa que el diezmo y la ofrenda es el invento de Dios. Mira, al menos yo le hablo de mí. Yo les digo una cosa. Si yo no estuviera al frente aquí de la iglesia, yo estuviera 24/7 al frente de un negocio. 24/7, porque yo no estoy 24/7 al frente de un negocio. Amén. Entonces, que sí es verdad que habrá, yo por eso siempre he dicho, la gente que Dios escoge tiene que estar trabajando. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, Jesús escogió a 12 discípulos y todos estaban trabajando, todos tenían un oficio. ¿Aló? Dice que cuando Elías eligió a Eliseo como discípulo para formarlo como profeta, dice que estaba arando la tierra con su negocio propio y tenía 12 yuntas de bueyes. O sea, decir, tiene un buen trabajo. Porque cuando una persona tiene 12 yuntas de bueyes es porque el terreno es gigantesco. Porque generalmente la gente tenía una sola yunta de bueyes. O sea, una yunta son dos. Amén. Entonces, cuando Dios elige a alguien, Dios, cuando verdaderamente Dios y no la persona que, ay, es que yo siento que debo servirle al Señor. ¿Aló? Mire, hermano, cuando sienta que debe servirle al Señor, lo primero que usted debe pensar es, ¿con cuánto de los recursos que yo produzco voy a ayudar a la iglesia? Comenzar una iglesia no es fácil. Cuando comenzó esta iglesia, el 75% de los recursos que necesitaban para funcionar eran del bolsillo del pastor, como que los daba a través del diezmo y la ofrenda. Entonces tenemos que darnos cuenta
que Dios no se inventó esto para explotar al pueblo, para sacarle dinero, sino para bendecirlo. Dígale que está a tu lado, Dios me quiere bendecir. Bueno, mis hermanos, quiero leerles antes de seguir con lo que estaba en agenda. Aquí encontré, leímos el capítulo 1. Voy a leerle un solo texto del versículo 2 del profeta Ageo. Ageo le dice a ese pueblo, la plata es mía, dice el Señor. El oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y en este lugar traeré paz. Amén. Diga conmigo, siempre que vaya a comenzar un proyecto, tengo que entender quién es el de la plata. ¿Aló? La gente siempre se frena porque, ¿y la plata? La plata es lo de menos. Porque si usted se asocia con Dios, Dios le cobra a usted el 10, manda ofrenda y pone la plata. Amén. Atrévase a dar el primer paso y Dios dará el segundo. Amén. Bueno, quinto. Había una tristeza al comparar el nuevo templo con el de Salomón. Resulta que había personas de edad, personas que vieron el primer templo. ¿Sí? Esas personas, pues Zorobabel, ya les dije que si fue al templo no se acordaba. Pero resulta que habían personas que, ay, pero no se parecen nada. Porque es que el templo de Salomón era un templo enchapado en oro, con piedras preciosas en las puertas. Y este era enchapado en cemento. ¿Se ve la diferencia? Enchape en oro, enchape en cemento. Entonces, pero muchos de los sacerdotes, levitas y otros líderes ancianos que habían visto el primer templo, lloraban en voz alta cuando vieron los nuevos cimientos del templo. Los demás, sin embargo, gritaban de alegría. O sea, el que no lo había visto, ¡ah! Pero el que lo había visto. Entonces me dijo, este es el mensaje del Señor para Zorobabel. No por la fuerza ni por el poder, sino por mi espíritu. Dice el Señor de los ejércitos. Y aquí viene la palabra profética del Señor para usted, para mí, para el que tienes a su lado y para el que está atrás. Y para el que se está durmiendo también. Vamos a leerlo nuevamente, desde el principio. Ojo, ¿cómo estaban tristes? Dígame, estaban tristes. ¿Por qué? Porque el que lo había visto, digo, es como el que tuvo un buen carro. Es que yo antes tuve buenos carros, ahora ando en bicicleta, ¿correcto? Es como el que tuvo casa propia, ahora vive arrendado. Es como el que tuvo un buen trabajo y hoy tiene trabajo, pero no es el buen trabajo que tuvo antes. Amén. Es como cuando tuvieron al principio un buen matrimonio y hoy está la relación como perro y gato, ¿verdad? Era como cuando tus hijos, era el hogar hermoso que tú le decías a los hijos, vamos, y ellos vamos. Ahora le dices, vamos, y no quiero. Y no solamente le dicen no quiero, sino le ponen a unos hipotes cara, así que uno queda como regañado. Entonces me dijo, este es el mensaje del Señor para Zorobabel. ¿Cómo estaba Zorobabel? ¿Triste? No, el que estaba triste era el viejito que sí había visto el anterior. Pero al ver Zorobabel, que era el encargado, a toda esta gente triste, hablando de que, oye, pero le falta el enchape de oro a la columna, a esa pared le falta el mármol. Imagínate, Zorobabel, que no conoció el primer templo, dice, miércoles, aquí lo que falta es ¿qué? Plata. Mire lo que Dios le dice. Diga, alguien que diga como lo que pensó Zorobabel, aquí lo que hace falta es, ¿a cuánto le falta plata? Amén. No digamos mentira. La plata resuelve bastantes problemas. No todos, pero sí resuelve. Amén. Mira lo que le dijo Dios a los que decimos que nos falta esto. No por la fuerza ni por el poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Le dijo, mira, cabezón, no es que tengas recursos, no es que tengas poder, no es que tengas influencia, no es que tengas un amigo que te ayude, no es que tengas palanca, es que tengas mi Santo Espíritu. Porque si tienes mi Santo Espíritu, lo tienes todo. Y Zorobabel reaccionó, por eso le dije, el que estaba dormido, Dios le da una palabra y lo entusiasma. Amén.
Ay, es que yo no tengo fuerzas. ¿Mm? Tú puedes que no tengas fuerza, pero Dios dice que da fuerza al que no tiene ninguna. Amén. Tú, puede ser que a ti te duela hasta el cabello. Tú te rascas, ay, pero hasta el cabello me duele. Hasta la uña me duele. Pero quiero decirte algo. Dios te entusiasma, amén. Al punto de que sí puede haber alguna molestia, pero el entusiasmo sobrepasa la molestia y usted sigue creyendo en su sanidad, sigue cuidándose y sigue hacia su proyecto de vida, amén. No es por la fuerza, sino por su Santo Espíritu. Y quiero mostrar, antes de continuar, el título del mensaje para que podamos aterrizar a lo que Dios nos está hablando hoy. El título del mensaje es: no por la fuerza ni por el poder, sino por su Santo Espíritu. Póngale la mano en el hombro a dos personas. Usted tiene dos manos, ¿verdad? Yo aquí todavía no he visto el mocho que viene. Usted tiene dos manos. Entonces, si se tiene que poner de pie para poner la mano a dos personas, lo tiene que hacer. Pero dígales en voz alta, hablándole a los dos: a ti te puede faltar lo que sea. Pero si tienes al Santo Espíritu de Dios, completas lo que te falta. Llámese plata, llámese influencia, llámese salud, llámese amor, llámese paz. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Continuemos con la lectura. Siguiente texto bíblico. Nada, ni siquiera una gran montaña. Dios le está hablando a Zorobabel. ¿Dónde están los Zorobabeles de esta iglesia? Amén. Nada, ni siquiera una gran montaña se interpondrá en el camino de Zorobabel. Diga conmigo, ni una montaña. ¿A qué se refiere la montaña? No está refiriendo literalmente a una montaña. Está refiriendo a esa pila que tú tienes ahí de problemas. Dígale que está a tu lado: a los problemas que no me dejan ver para el otro lado. ¿Por qué nosotros no podemos ver más allá del problema? Porque el problema es algo que me impide, es algo que me tapa la vista. ¿No te ha pasado? Usted le cuenta el problema suyo a otra persona y la otra persona le da un consejo lo más de fácil. Pero usted no ve la solución. ¿Por qué? Porque el problema le está tapando la visibilidad a usted. Amén. Su problema en casa le tapa la visibilidad a usted de todo. El problema económico le tapa a usted la visibilidad de toda su familia. Su problema de salud le tapa la visibilidad económica de la familia de todo el mundo. Amén. Entonces, dice, ninguna montaña, muéstramelo por favor, ni siquiera una gran montaña, diga conmigo, gran montaña, gran problema, gran inconveniente, se interpondrá en el camino de Zorobabel. Diga conmigo, en el camino. Póngase de pie, por favor. Vamos a hacer algo. Cuando hay un camino, yo tengo que, ¿qué? Avanzar. Diga conmigo, avanzar. La vida es para avanzar. Aquí hay un problema, ¿qué tengo que hacer? Seguir avanzando a pesar de ¿qué? Del problema. ¿Qué hacemos nosotros? Problema, me devuelvo, me acomodo y me quedo viendo el problema de por vida. ¿O no? Diga conmigo, me acomodo. Nos acomodamos en todo. Ya me acomodé con lo que gano, ya es suficiente. Ya me acomodé con este problema en la casa. Ya me acomodé con esta molestia física. Ya me acomodé con que no pego el ojo en toda la noche. Ya me acomodé, ¿sí? Con los gritos del jefe, etc. No. El camino es para seguir avanzando. Diga conmigo, seguir avanzando. Nada, ni una gran montaña te va a detener. Entonces usted siga. Diga conmigo, sigo. Una montaña es más grande que un gigante. ¿Aló? Usted puede pasar por encima del problema. ¿Cómo? Con los ojos del Señor. Porque el único que ve lo que hay detrás de la montaña es el Señor. Porque el Señor todo lo ve. Amén. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Pelear con la montaña? ¿Buscar un pico y una pala para remover la montaña? No es con su fuerza ni con su espíritu, perdón, no es con su fuerza ni con poder, sino con su santo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir a la presencia de Dios. Cuando voy a la presencia de Dios, esa montaña se quita. ¿Por qué?
No se quitó sola, sino que Dios me da una estrategia. Dios me da la calma. Dios me da la forma. ¿Aló? Porque a veces queremos, Señor, quítala. No, Dios me tiene que dar a mí la estrategia. ¿De qué? Si la montaña se llama esposa o esposo, porque esa es la primera montaña que uno encuentra en una casa. La pelea entre los perros y los gatos. ¿Aló? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar la forma, la estrategia que me va a dar Dios. ¿En dónde? En la oración. Amén. Entonces Dios le habla a uno. Y uno pone las quejas, ¿cierto? Pone todas las quejas. Mira, 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 mira todas las quejas. Y Dios le dice, sé más cariñoso. Pero Señor, yo mira, sé más cariñoso. ¿Aló? Entonces Dios da estrategia. Diga conmigo, estrategia. Cuando pongo en práctica la estrategia, la montaña va bajando de tamaño. Amén. Lo mismo en lo económico. Vemos el muro y nos quedamos y nos acomodamos. No. Vamos a la presencia de Dios. En la presencia de Dios, Dios nos da cómo, qué hacer, cuándo hacerlo. Amén. ¿Aló? Y la montaña se pone más pequeña. Al punto de que ya puedo atravesarla, ya veo para el otro lado. Dígale al que está más cerca. Tienes dos opciones. Seguir en problemado o ir a buscar la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios es donde encuentras soluciones para todo. Amén. Porque Dios me da la paz y la tranquilidad en el corazón para tomar decisiones. Diga conmigo, esta vida es a base de decisiones. Zorobabel tenía que tomar la decisión, ¿sigo o paro la construcción del templo? ¿Aló? Si sigo, de alguna manera tiene que llegar recursos. Y Dios no va a mandar recursos del cielo, no van a empezar a aparecer dólares encima del templo para reconstruir el templo. Amén. Entonces Zorobabel tuvo que hacer algo. Cuando Zorobabel estaba haciendo algo, Dios hizo el resto. Diga conmigo, yo doy el primer paso y Dios da el segundo. Yo doy el tercero, Dios da el cuarto. Mira, te voy a decir un ejemplo personal. Cuando yo empiezo a ofrecer, mira lo que sucede. Yo lo he podido detectar así. Cuando yo doy el primer paso, es decir, empezar a ofrecer, entonces aparecen los clientes. De pronto no es el que le ofrecí el que me compra. Pero si no ofrezco, no aparecen los clientes. ¿Pero por qué? Porque sencillamente yo estoy dando el primer paso. Estoy hablando de lo que yo hago. Cada uno acomódelo a lo que hace. Amén. En otro, siéntese por favor. Cuando yo necesito dinero para pagar, ¿qué es lo primero que hago? Pago hasta donde me alcance y me quedo sin nada. Mira lo que hago. ¿Por qué? Porque yo tengo que dar el primer paso. Y después empieza a entrar plata en aquí. Y ya sigo transfiriendo. Pero si mi cuenta no queda en cero, no aparece más plata. Cuando la cuenta tiene ceros al lado y uno dice, uy, ay, uno se siente contento. Pero inmediatamente se da cuenta que uno debe plata, ¿cierto? Y lo que hay, aunque es bastante, no alcanza para todo. Amén. Pero si no hago el primer paso de pagar, entonces yo no sé qué hace Dios, pero Dios hace algo. Hoy vengo y saludo a un familiar, a saludarlo realmente. Ay, ya va, ya te pago. Un familiar muy cercano como para cobrarle. Enseguida aparece la plata. ¡Fuich! Entonces, ¿por qué? Porque yo había hecho la tarea de buscar. ¿Aló? Entonces Dios se encarga de mover las personas a nuestro favor. Dígale que está a tu lado. Dios se encarga del resto. Pero si no hago nada, si estoy en la casa rascándome la barriga, mirando el techo, ¿qué va a pasar? No pasa nada. Amén. Si usted no toca un nuevo empleo, olvídese que, pastor, pero es que ya ha buscado 3. Mira, si usted busca 4, le van a decir que no, pero Dios le tiene un quinto, que ese sí. Amén. ¿Por qué? Porque Dios te vio que tú estás buscando. Amén.
Así funciona Dios. Cuando yo doy el primer paso, diga conmigo, el primer paso de esta gente, ¿cuál fue? La obediencia. Vamos a obedecer. Y Dios le pone a uno la palabra que le da entusiasmo. Amén. Diga conmigo, entusiasmo. ¿Quién era el que decía así? Entusiasmo. Joven varón. Y te metía la patadita de la buena suerte. Entonces Dios te da entusiasmo y te mete la patadita de la buena suerte. Amén. Séptimo, nada, ni siquiera una gran montaña te interpondrá en el camino de Zorobabel. Se convertirá en terreno llano delante de él. Y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo, el pueblo gritará que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga. Es decir, cuando completemos la obra en la cual estamos trabajando, ¿qué vamos a decir? Que Dios nos bendijo. Amén. Es decir, darle la gloria a Dios. Ahí tienes un nuevo empleo. Tú sacas pecho porque tienes un nuevo empleo. Dios me dio un nuevo empleo. Es que me está yendo bien el negocio, sacas pecho como si fueras tú. ¿Aló? Es que no lo estaba buscando y me mandaron un subsidio. No fue por tu cara. Fue que Dios lo hizo. Amén. Oye, de un momento a otro, ya los niños están caminando como mejor, están más suaves con la casa. Diga conmigo, gracias a Dios. Amén. Octavo. Entonces recibí otro mensaje del Señor. Octavo, el texto está dividido en versículos. Vamos por el 8. Zorobabel echó los cimientos de este templo y él mismo los terminará. Diga conmigo, ¿comenzó? ¿Lo terminará? Alguien que levante la mano y diga, yo comienzo, yo termino. Comenzaste una relación, termínala. No separando, termina con esa persona. ¿Dónde se terminan las relaciones según Dios? En la muerte. Es decir, hasta el final. ¿Aló? ¿Aló? Mira, tus hijos, que no nos toque decir como alguien, yo no lo crié. Si empezamos, terminamos. Amén. Entonces sabrán que el Señor de los ejércitos celestiales me envió a ustedes. No por la fuerza ni por el poder, sino por su Santo Espíritu. Amén. Bounds.